Hola, qué bueno encontrarnos aquí. En esta reflexión vamos a sumergirnos en una idea fascinante: cómo las promesas que Dios hizo hace tanto tiempo pueden de hecho ser un mapa para nuestra fe hoy en día. A veces pareciera que el plan de Dios es un misterio, ¿verdad? Pero como vamos a ver, siempre ha estado en marcha, tejiendo una historia increíble de redención. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de sentirse un poco como un extraño en su propio entorno, en su propia cultura? Es una pregunta que resuena mucho hoy. Y para buscar algunas respuestas, vamos a hacer un viaje. Vamos a ver cómo el plan de Dios se fue revelando en la historia, muchas veces de formas totalmente inesperadas. Comprender ese pasado nos va a dar muchas luces para nuestro presente. Bueno, empecemos por el principio de todo, desde el mismísimo Génesis. Incluso antes de que la historia como tal se empezara a escribir, ya había una misión en marcha. Una misión conjunta del Verbo, o sea, del Hijo, y del Espíritu Santo. Estaban activos desde la creación, y aunque para el mundo era una misión oculta, estaba ahí, obrando en silencio. Y aquí está la clave de todo, ¿no? Que todo era una preparación. El Espíritu, de alguna manera, estaba preparando el terreno para la llegada de Cristo. Por eso, cuando uno abre el Antiguo Testamento, no está leyendo solo un libro de historia. Es mucho más. Es una invitación a buscar, a preguntarnos, a ver, ¿qué me está queriendo decir el Espíritu sobre Jesús en este pasaje? Miren esta imagen tan potente que nos regala San Ireneo, uno de los primeros grandes teólogos de la Iglesia. Él describe al Hijo y al Espíritu Santo como las dos manos del Padre. ¡Qué maravilla! O sea, nos muestra que no fue solo el Padre, sino toda la Trinidad la que estuvo ahí, metida de lleno, involucrada activamente en nuestra creación. Ok, avancemos un poco para ver cómo se fue desarrollando esto. Porque aquí hay una distinción que es crucial. Es clave para entender qué pasó en la caída, qué se perdió y qué se conservó. Y esto, créanme, tiene unas implicaciones gigantes para nuestra vida espiritual hoy. Esta distinción es fundamental para entendernos a nosotros mismos. Fíjense, después de la caída, conservamos la imagen de Dios, o sea, nuestra estructura básica como seres humanos no se borró. Seguimos siendo creación suya, pero perdimos la semejanza. ¿Y qué es eso? Se describe como la gloria de Dios, como un manto de santidad. Y es justo ahí donde nace nuestra lucha interior, esa sensación de que algo falta y nuestra necesidad profunda de ser restaurados. Y aquí, justo aquí, es donde entra la buena noticia. La misión de Cristo fue precisamente esa: tomar nuestra naturaleza humana caída, nuestra imagen, y restaurarla a la semejanza del Padre. ¿Y cómo lo hace? Devolviéndonos esa gloria, ese manto de santidad, a través del Espíritu Santo, especialmente en el bautismo y en la vida de fe. La lección aquí es tremenda. Nuestra naturaleza caída no es el final de la historia. Para nada. Es el punto de partida para una restauración divina. Pasemos ahora a otro momento clave de la historia de Israel. Un momento que, si lo miramos por encima, parece un fracaso total, un desastre. Pero que en realidad, cuando uno mira más de cerca, revela la increíble y misteriosa fidelidad de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de la ley, fue infiel al pacto. Y todo eso los llevó al exilio. Desde un punto de vista puramente humano, esto parecía el fin del camino. Daba la impresión de que las promesas de Dios se habían roto, de que todo se había perdido para siempre. Pero el punto crucial aquí es que el exilio fue mucho más que un desastre político. Antes de esto, la gran tentación del pueblo era la idolatría, ese deseo de ser como las otras naciones. Así que este tiempo de sufrimiento fue en realidad una purificación espiritual. Muy dura, sí, pero necesaria. Y esto nos enseña algo profundo para nuestra propia vida, ¿no creen? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen un fracaso, una pérdida total, algo sin sentido? Bueno, es precisamente ahí, en esos momentos oscuros, donde se manifiesta la misteriosa fidelidad de Dios, que empieza una restauración que ni siquiera podíamos haber imaginado. Es que esta experiencia de purificación no fue un hecho aislado en la historia, fue una prefiguración. Fue como un eco que anticipaba el sacrificio supremo y la restauración definitiva que vendrían con la cruz. Así que el gran aprendizaje es que incluso en lo que parece un fracaso absoluto, Dios está obrando su plan, preparándonos para algo mucho más grande.
Entonces, llegamos a la gran pregunta, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo se aplica esta historia de exilio a nuestra vida de fe? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para vivir fielmente en un mundo que a menudo, pues, nos desafía? La respuesta es que nosotros somos ese remanente. La Iglesia, ese pequeño grupo que regresó del exilio para reconstruirlo todo, es una de las imágenes más claras de nuestra vocación hoy. Estamos llamados a vivir con fidelidad en un mundo que, seamos sinceros, muchas veces se siente como una tierra extraña. Y claro, al vivir en esta tierra extraña, nos encontramos con dos grandes tentaciones, dos caminos falsos. El primero es rebelarse, es decir, atacar la cultura, responder con hostilidad, con enojo. Y el segundo es asimilarse, rendirse, mezclarse con todo hasta el punto en que nuestra fe ya no se nota, ya no hace ninguna diferencia. Entonces, el punto crucial es este. Estamos llamados a un tercer camino. Ni la rebelión hostil, ni la asimilación pasiva. El llamado es a ser distintos, a vivir de una manera única que dé testimonio. A vivir, como dice la Escritura, como extranjeros y peregrinos, mostrando con nuestra vida que hay otra forma de ser, otra forma de vivir. Y esto, fíjense, nos lleva de vuelta al principio de nuestra conversación. Vivir de esta manera, ser distintos pero sin ser combativos, es imposible con nuestras propias fuerzas. Simplemente no se puede. Requiere el poder del Espíritu Santo. Esa promesa que al principio estaba oculta es absolutamente esencial para nuestra oración y para nuestra vida diaria. Y con esto llegamos al final. Todo este recorrido nos deja con una pregunta que es muy personal, para que se quede resonando. Pensemos por un momento. En nuestro día a día, en el trabajo, con la familia, incluso en las redes sociales. ¿Cuál es esa tierra extranjera donde Dios nos está pidiendo hoy que seamos testigos fieles? ¿Dónde nos llama a ser miembros de ese remanente que vive no con su propia fuerza, sino con el poder de su Espíritu?